Muy buenos días a todos. Antes que nada les doy la bienvenida. Muchas gracias por haberse registrado y haberse conectado a este curso de Informe de Transparencia 2022 para donatarias autorizadas. Antes de iniciar, les voy a agradecer que todos tengan su micrófono en silencio. Esto para que se pueda escuchar a nuestra ponente. Voy a leer el resumen que tenemos de nuestra ponente del día de hoy para que conozcan un poco de ella. Ella es contador público, que es Sofía Contreras, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con especialidad en personas morales sin fines de lucro. Actualmente es asociada de Contafácil WW México y lidera la división de donatarias autorizadas. Tiene experiencia de 4 años en materia de personas morales sin fines de lucro, título tercero, donde ha trabajado con diferentes tipos de donatarias como asistenciales, desarrollo social, educativas, museos y bibliotecas. También ha participado en procesos de autorización y regulación de donatarias, así como en la recuperación de algunas autorizaciones revocadas por la autoridad. Es responsable y encargado de la coordinación de personas morales sin fines de lucro y él ha colaborado en diferentes ponencias con los temas de recepción de tipos de donativos y su tratamiento fiscal, donativos al extranjero, procesos de autorización y retos para donatarias en materia de PLD. Con esto damos inicio al curso. Vamos a escuchar y a ceder la palabra a la contador público Sofía Contreras. Al final de su participación tendremos un momento para preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Karen, por la introducción. Los temas que veremos el día de hoy es qué es una donataria autorizada, las características, quiénes pueden ser donatarias autorizadas, sus obligaciones, y ya adentrándonos un poco más al tema del informe de transparencia, vamos a ver qué es el informe de transparencia, quiénes lo presentan, la información necesaria para poderlo presentar, cómo ingresar a la plataforma del SAT, un ejemplo de cómo se iría presentando ese informe y los principales retos como donatarias autorizadas. Bueno, empezamos. ¿Qué es una donataria autorizada? Como bien menciona la presentación, son asociaciones civiles o fideicomisos sin fines de lucro que persiguen objetivos altruistas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser una organización que se preocupa por los derechos humanos, que se preocupa por salvaguardar el bienestar, puede ser de animales en peligro de extinción, personas vulnerables, en sectores vulnerables, y esas organizaciones lo que hacen es conseguir hasta cierto punto fondos para ayudar a estas actividades. Dentro de los efectos fiscales, las donatarias autorizadas no son sujetas al pago de impuestos sobre la renta, como la marca el artículo 79 de la ley de ISR. ¿Eso qué quiere decir? A diferencia del título tercero, que se encuentra, y el título segundo, si en este caso nosotros obtenemos un tipo de condonación conforme a las actividades que realizan las donatarias autorizadas. No todas están sujetas, vamos a ver cuáles son. En este caso, las características como donataria autorizada son que solo pueden destinar su remanente a otras donatarias autorizadas o al pago de servicios. Las actividades de sujeto social deben estar contempladas en el artículo 69 de la ley de ISR. Por eso les comentaba que no todas las actividades que queramos como implementar como donatarias no entrarían, únicamente aquellas que están dentro de este artículo, y las vamos a ver más adelante. Destinar sus activos exclusivamente a los fines propios del objeto social. ¿Eso qué quiere decir? Como organización, muchas veces tenemos un inmobiliario, recursos que tal cual no podemos utilizar en otro tipo de actividad. Si dentro de tu acta constitutiva bien establecido que tu objeto social es ayudar a personas vulnerables en el sector de derechos humanos, todos tus activos deben de irse directamente a la operación de esa actividad. No puede ser de distinta forma.
Realizar exclusivamente la actividad de sujeto social, justamente lo que les comentaba, es necesario seguir la actividad conforme a los estatutos y el acta constitutiva. La resolución de donativos en especie o en efectivo. Como donataria autorizada, podemos solicitar donativos tanto en especie como en efectivo, con ciertas limitantes y dependiendo también de la actividad que nos vamos a desempeñar. Por ejemplo, muchas veces dentro de los museos solicitan donativos en especie, obras de arte, algún tipo de mural que únicamente es siguiendo el objeto social de un museo, que es la educación. Y en este caso, las obras de arte no se podrían vender, no se podrían prestar a otras personas, únicamente al lugar establecido. Y tenemos destinar su patrimonio a otras donatarias. Cuando la actividad de la organización llega a su fin o ha terminado de tener esta autorización, por alguna razón, incumplimiento de obligaciones, se les han revocado, es importante que a diferencia de otro tipo de organización o de empresa, en este caso no se puede repartir el patrimonio o lo que tenga la asociación, no se puede repartir entre los participantes o socios. Únicamente todo el patrimonio que tiene se tiene que destinar a otra donataria autorizada y se hace un tipo de donación justamente por el tema de la revocación o de la finalización de sus operaciones. ¿Quiénes pueden ser donatarias autorizadas? Como parte del artículo 79 de la ley de ISR, nos menciona, en este flyer mencionamos algunas, que es ley de investigación científica o tecnológica, asistenciales, educativas, de obras o servicios públicos, museos y bibliotecas privadas, de desarrollo social, culturales, ecológicas, becantes, de apoyo a otras donatarias autorizadas y de preservación en peligro de preservación de especies en peligro de extinción. Muchas de estas actividades pueden recibir donativos tanto en especie como en efectivo y es importante llevar un control sobre aquellos donativos que se reciben. En el caso de las de apoyo a otras donatarias autorizadas, igual debemos de tener un control de los donativos que otorgamos. El procedimiento para ser donataria autorizada. Tal cual, es primero tener una acta constitutiva, establecer cuál es el objeto social de por qué voy a tener una donataria autorizada, por qué voy a hacer una organización sin fines de lucro. Hay que tener muy en cuenta esto. Tener una organización sin fines de lucro tal cual es no perseguir un beneficio propio, es velar por el bienestar de alguna otra actividad, como ya lo mencionamos, y tal cual en el portal del SAT, la forma de solicitar la autorización como donataria autorizada es ingresar con e-firma. Primero ingresamos al portal del SAT, nos vamos a empresa y nos vamos a la sección que dice para asociaciones sin fines de lucro. Posteriormente ingresamos con, puede ser con e-firma o con RFC y vamos a seleccionar la parte de trámites y vamos a dar clic en la opción de autorización para ser donataria. Después ingresamos a esta opción y nos va a despegar la solicitud. Esta solicitud la debemos de llenar con la información tal cual nos pide RFC, denominación o razón social, teléfono, domicilio fiscal, correo electrónico, representante legal y nos va a pedir un formulario. Dentro de ese formulario debemos establecer a qué se dedica la organización, cuál es su objeto social, quiénes son sus socios, a qué se va como a destinar esos donativos, al cual de las actividades va a trabajar. Las actividades conforme al artículo 79 pueden ser, por ejemplo, asistenciales, apoyo a otras donatarias, becantes. Cualquiera de estas organizaciones las debemos establecer dentro de esa solicitud para recibir donativos deducibles. Entonces, después de llenar la solicitud, nos va a arrojar un acuse
y este acuse lo vamos a tener como evidencia de que se ha presentado la solicitud. El plazo aproximadamente, dependiendo de la información, también de las solicitudes que tenga dentro del portal del SAT, puede ser dentro de un mes hasta 6 meses. Todo depende de, a lo mejor, la información no fue completamente necesaria, no fue la que te solicita el SAT, entonces te va a solicitar información complementaria para llenar esta información. Ya como donataria autorizada, en el supuesto de que ya contamos con la autorización, la organización con la autorización para recibir donativos deducibles, dentro del sistema del SAT sí contamos con ciertas obligaciones. Estas obligaciones son las más importantes. Obviamente varían dependiendo de la actividad en la que se realice la organización, pero sí es importante contemplarlas. Estas son muy esenciales y más adelante vamos a explicar por qué, pero principalmente conforme el curso es presentar el informe de transparencia de los donativos recibidos, presentar declaración anual a más tardar el 15 de febrero, destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, expedir comprobantes fiscales por los donativos recibidos, llevar un control de los donativos recibidos y otorgados en bienes, expedir comprobantes FDI cuando vendan o enajenen bienes, contar con constancia de acreditamiento en materia de derechos humanos de ser el caso. Solo voy a hacer como énfasis en algunas de las obligaciones. En el informe de transparencia, pues más adelante vamos a ver como tal qué es, cómo se presenta. En la declaración anual, a diferencia del título segundo, que se presenta a finales de marzo, aquí se presenta un poco antes, que es el 15 de febrero, y en caso de no presentarlo, sí corremos un riesgo para perder la autorización. Destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de objeto social. Igual, es como ya les comentaba en un principio, sí debemos de llevar nuestras actividades conforme los estatutos y conforme a las actividades que tenemos establecidas. Expedir comprobantes fiscales correspondientes a los donativos recibidos. Igual, sean en especie o sean en efectivo, se deben de solicitar estos comprobantes fiscales. Llevar un control de donativos recibidos y otorgados en bienes. Más que nada es, por ejemplo, si nos dedicamos a la recolección de alimentos, debemos llevar un control de cuánto recibimos, cuánto a lo mejor fue merma, todo eso debemos llevar como bien a quién se lo vamos a llevar, cuánto les vamos a llevar. Toda esa información la tenemos que tener como bien estructurada y tener el expediente por si en algún momento la autoridad nos llegara a cuestionar. Expedir comprobantes FDI cuando vendan o enajenen bienes. Esto igual que decir, por ejemplo, si en algún momento dentro de la organización nos dedicamos a vender jabones para poder financiar, bueno, para poder obtener un ingreso y llevar a cabo nuestra actividad y así, igual debemos de utilizar esos FDI para comprobación. Contar con constancia de acreditamiento en materia de derechos humanos en ser el caso. Esta es un trámite que debemos de hacer puede ser ante la SEGOV o ante alguna instancia que se encargue de otorgar estas constancias. Me parece, bueno, en la Secretaría de la SEGOV, tal cual, hay un organismo que se llama Protección de Derechos Humanos. Vamos a instancias, tal cual nos piden un requerimiento de información y puede ser por un año. Y algunas instancias les dan hasta por 3 años. Pero es importante esta irla renovando, porque en el caso de no tenerla, igual contamos con el riesgo de perder la autorización. Bueno, ¿qué es el informe de transparencia? El informe de transparencia, tal cual es un aviso mediante el cual las donatarias autorizadas hacen del conocimiento público en general todo lo relacionado con los donativos que hayan recibido durante el año anterior. Vamos a ingresar a una plataforma, el cual anteriormente el SAT tenía un aditamento, bueno, un sistema en el que entrábamos y la información que nos solicitaba era prácticamente muy general. Solamente era como, ¿en qué fueron tus donativos? Explícame en qué los utilizaste y hasta ahí. A partir del 2021, esto cambia y la forma de presentar el informe de transparencia es más detallado. Nos piden comprobante, nos piden expedientes. Más adelante lo vamos a ver,
pero es importante presentarlo porque le enseñamos a la autoridad que efectivamente nuestros donativos que recibimos fueron otorgados de manera, los recibimos de manera legal y los estamos utilizando en las actividades que tenemos establecidas. ¿Quién lo presenta? Organizaciones de la sociedad civil y fideicomisos que cuenten con el estatus de donataria autorizada. En este caso, si ya contamos con la autorización, tenemos la obligación de presentarlo. Organizaciones de sociedad civil y fideicomisos que se cuenten con el estatus de donataria autorizada y se encuentren en proceso de liquidación o cambio de residencia. Como les comentaba, no hay como una limitante cuando realizamos a lo mejor la donación del patrimonio a otra donataria, en este caso la liquidación o el cambio de residencia, no importa cuál sea la situación, se tiene que presentar el informe de transparencia aún así. Organizaciones de la sociedad civil o fideicomisos que cuenten con estatus de donataria autorizada y se les haya revocado en el ejercicio o no se haya renovado la autorización por incumplimiento de obligaciones fiscales. Cuando entramos al sistema, tal cual nos aparece un estatus. Si estamos autorizada, nos lo va a marcar ahí para presentarlo. Si estamos revocada, aún así nos va a dejar presentar el informe porque forma parte de una obligación. Y solamente que en la parte de estatus nos va a aparecer revocada. Y organizaciones de la sociedad civil, fideicomisos que cuenten con el estatus de donataria autorizada por renovación dentro del plazo de los 12 meses. Cuando se pierde la autorización por el cumplimiento de obligaciones, porque a lo mejor tal cual ya no hay una manera de seguir funcionando y se pierde esa autorización, podemos solicitarla nuevamente en el plazo de los 12 meses. Si dentro de este plazo no se solicita la autorización, totalmente queda revocada y tenemos que transmitir nuestro patrimonio a otra donataria autorizada. La fecha de presentación. Se presenta en el mes de mayo de cada año. Anteriormente en otros ejercicios había ocasiones en las que se presentaba en el mes de agosto, noviembre, pero a partir de 2019 hasta la fecha se ha presentado en el mes de mayo. No sabemos si esto vaya como a volver a cambiar, pero hasta el momento es como la fecha establecida que tenemos. ¿Y cómo nos damos cuenta que se va a presentar? A lo mejor el siguiente año puede modificar. Tenemos que estar atentos del Diario Oficial de la Federación para verificar la fecha en la que viene establecida su presentación. La información presentada corresponde al ejercicio inmediato anterior. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en 2022. El ejercicio que vamos a presentar va a ser 2021. Todas las actividades que realizamos en 2021 las debemos de presentar en este año. La información necesaria. Para poderlo presentar, es importante tener un expediente tanto de la parte legal como de la parte operativa. Empezando con el nombre, RFC y los cargos que desempeñan cada uno de los asociados, miembros del consejo directivo, consejeros y director general. Es muy importante contar con esto porque dentro del informe nos lo solicitan a detalle. Entonces, si nos llega a faltar un rubro, pues no podemos terminar la solicitud. Estados financieros del ejercicio a presentar. Estado de actividad y estado de posición financiera. Papel de trabajo de la declaración anual. Es importante contar con el papel de trabajo. Muchas veces no lo manejan y no llevan como un orden adecuado, pero es importante porque tenemos tanto la declaración anual por presentar como el informe de transparencia donde nos solicitan esta información muy detallada. Datos del auditor de los estados financieros. Es importante mencionar que el auditor debe ser un auditor certificado. ¿Por qué? Porque al momento de auditar la información o de presentarla, debemos de adjuntar los datos, el SAT se va a dar cuenta. Entonces debemos de contar con toda esta información en perfecto estado. Expediente de los donativos en especie otorgados o recibidos. Como les comentaba en un principio, es muy importante tener un control de cuántos donativos recibiste, en qué los utilizaste o cuántos otorgaste en el caso del apoyo a otras donatarias, cuántos otorgaste y en qué fueron utilizados. Así nosotros hayamos otorgado donativos a una escuela, por ejemplo, la escuela nos debe de dar
tanto el comprobante que recibió los donativos como un expediente de en qué fueron utilizados. A lo mejor en bancas, a lo mejor en escritorios, y todo eso tanto con imágenes como con una descripción de qué fueron utilizados cada uno de ellos. Para ingresar a la plataforma del SAT, vamos a irnos al apartado, googleamos primero portal SAT, entramos en el apartado de empresa y nos va a despegar abajo unas opciones. Vamos a irnos al de asociaciones sin fines de lucro. Dando clic aquí, buscaremos, nos vamos a ir al apartado de otros trámites. En esta parte, no estoy en el cursor, pero en la parte de otros trámites. Y vamos a entrar al apartado de donatarias autorizadas. Es la opción 15 a la que nos vamos a dirigir, que tal cual nos dice, presenta la obligación de transparencia de las donatarias autorizadas. Damos clic ahí y ahora sí vamos a pasar a un ejemplo en el que les voy a mostrar cómo podemos presentar el informe de transparencia paso a paso como lo muestra el portal y al final nos va a arrojar un comprobante. ¿Okay? En la parte de, al iniciar la plataforma nos va a venir si estamos autorizadas o si estamos revocadas. Aquí viene el estado y en este caso esta organización está autorizada. En la parte derecha nos viene el RFC y el nombre de la asociación abajo. Viene la parte de eventualidades y de transparencia. La parte de eventualidades, cuando hay un siniestro, por ejemplo en el caso de por COVID, por el sismo del 2017, muchas veces por las actividades empezamos a dar un donativo, recibir donativos y debemos de presentar este informe. Tal cual es, si obtuviste donativos por concepto de COVID, porque a lo mejor la organización se dedica a, es una fundación y recibe donativos para tratar a los niños dentro de las instancias por concepto de que tuvieron COVID o fue una ayuda, debemos de presentar esta eventualidad. Si, por ejemplo, en el sismo recibiste donativos, igual debemos de presentarlo, o si otorgaste, también es válido. En la parte de la transparencia es donde vamos a presentar este informe. Nos iremos a la parte de transparencia y nos van a venir dos señalamientos. Registrar informe de transparencia o consultarlo. Lo vamos a dar en registrar informe de transparencia y nos va a arrojar términos y condiciones. Es muy importante leerlo. Si en algún punto no nos llega como a hacer match o así, es importante considerarlo, pero pues aún así debemos de presentar la obligación, no hay de otra como donante autorizada, pero sí es muy importante saber a qué nos estamos encaminando. Ya al momento de que aceptamos los términos y condiciones, nos va a abrir el apartado de registrar la declaración informativa. Tenemos el RFC, la denominación o razón social, la declaración que vamos a presentar. Cuando presentamos las eventualidades nos aparece igual una pantalla así, solamente que viene para seleccionar qué eventualidad vamos a presentar. Y en este caso, pues, es el informe de transparencia. Del ejercicio vamos a seleccionar del 2019, 20 o 21. Son las opciones que nos aparecen. En este caso sería 2021. El tipo de la declaración informativa y si es normal o si es complementaria, y sería como los datos más importantes. En la parte de arriba todo el tiempo nos va a seguir apareciendo el estado, el RFC y el nombre de la organización. Luego, ya que decidimos qué ejercicio vamos a presentar, verificamos bien los datos y todo eso, nos vamos a dar a guardar y nos aparece esta pantalla. Principalmente nos aparece la información de la donataria. En este caso, volvemos a verificar, el estatus está como autorizada, nos viene el oficio por cual fue autorizada, la fecha en la que todavía fue la vigencia de la autorización, la actividad preponderante, que es desarrollo social, está autorizada para recibir donativos posibles en el extranjero, en este caso no, el ejercicio de 2021, que es la declaración, y el tipo de declaración es normal. La situación fiscal,
es una organización activa, entonces aquí nos va a aparecer. Principalmente como datos generales, y es muy importante tener a la mano esta información, ya sea el contador o la propia persona dentro de la organización que vaya a presentar este informe, contar con misión, valores y página de internet. La página de internet viene de manera opcional, sin embargo, creo que sí es muy importante anexarla porque así pues damos una mejor confianza de la organización. Entonces nos va a solicitar la misión y la página de internet, vamos a anexarla, es de manera escrita, y luego tenemos actividades adicionales. Aquí vamos a tener tal cual qué actividades estamos realizando y en el estados de ingreso, cuáles son los donativos por la razón que obtenemos estos donativos. Nos vamos a la parte de guardar y nos va a abrir, cada vez que nosotros terminamos de llenar un apartado, nos va a marcar estos cuadritos de color verde. Y vamos a ir así verificando que toda la información de cada uno de los apartados vamos llenándola de manera correcta. Siguiente tenemos los donativos. Todo el tiempo nos va a aparecer esta pestaña de información de donataria y la declaración informativa. Y tenemos la parte de los donativos. Nos vienen 3 preguntas. ¿Recibiste ingresos por concepto de donativos? Si contestamos que sí, nos va a abrir una pestaña, nos va a decir agregar. Ahí tenemos que agregar cuántos donativos recibimos y cuántos fueron nacionales y cuántos fueron extranjeros. Tenemos otorgaste donativos a donatarias autorizadas. Igual tenemos, si le ponemos que sí, nos va a venir a cuáles fueron y hacer el detalle de cuánto fue lo que otorgamos. Transdice tu patrimonio. En este caso, como les comentaba al principio, aunque tengamos revocada la autorización, la donataria autorizada, es importante presentar esta declaración. Si tenemos el supuesto de que estamos en revocación o ya estamos como por terminar la organización, nos viene esta pregunta, ¿tramite tu patrimonio? En el caso de que sí, tenemos que detallar como qué fue lo que transmitimos y todo eso. En el caso que no, pues no hacemos más nada más que seleccionar el apartado de no. Luego tenemos integrantes de la donataria. Como principal información, les comentaba que era importante tener todo sobre la parte legal y integral de la donataria. En este caso, es el órgano del gobierno, que va a ser tanto directivos, consejeros, mesa directiva, administradores. En la parte de detalle de nómina y de empleados, tenemos que solicitar a nuestro contador que nos dé el acumulado de nómina de los trabajadores que están con nosotros dentro del ejercicio, bueno, que estuvieron con nosotros dentro del ejercicio 2021, en este caso, y nos va a solicitar de esta manera agregar. Vamos a agregar información, tanto, me parece que en la parte de detalle de nómina tenemos que anexar tal cual el acumulado de nómina. Tenemos la parte de los ingresos, que dice, ¿recibiste ingresos relacionados de objeto social ¿Recibiste ingresos relacionados con tu objeto social autorizado para recibir donativos deducibles de ISR? Si le ponemos que sí, igual tenemos que detallar qué tipo de ingreso fue, de dónde provino y así. ¿Recibiste ingresos no relacionados con tu objeto social para recibir donativos de ISR? Igual, tenemos que, si le ponemos que sí, nos va a despegar una pestaña que diga agregar y tenemos que ir llenando los campos que nos van apareciendo. Nos viene qué tipo de donativo fue, qué tipo de ingreso fue, la cantidad y la persona que te lo dio, ya sea persona moral o persona física. Luego tenemos actividades. Igual vienen preguntas, ¿destinaste los donativos recibidos a las actividades autorizadas en objeto social? En el caso de que pongamos que sí, nos va a despegar un cuadrito que va a decir agregar. Aquí es tal cual todo el expediente de qué fueron tus actividades.
Yo como donataria autorizada, a lo mejor hice una misión en la selva y la mayor parte de mis donativos los utilicé ahí. Ok, entonces el portal nos solicita en qué utilizaste tus donativos y cuáles fueron las actividades que realizaste. Específicamente, tenemos que tener un expediente detallado, escrito, nos va a pedir igual un PDF con toda la explicación de lo que realizamos, fotografías, página web, contactos, videos, todo tipo de evidencias para cerciorarse que realmente utilizamos en eso los donativos. ¿Realizaste actividades para influir en la legislación? En el caso que sí, igual nos pide todo el detenimiento, todo el expediente de cómo lo logramos y en qué se utilizaron. ¿Otorgaste apoyo a productores agrícolas o artesanos? En el caso de que pongamos que sí, igual tenemos que anexar las evidencias, fotografías y videos de que realmente lo realizamos. En el caso de que no, pues únicamente se quedan así las respuestas y no hay que anexar nada. Tenemos los gastos. ¿Realizaste gastos en territorio nacional o extranjero? Regularmente, todas las organizaciones realizamos este tipo de gastos, a lo mejor no tanto extranjero, pero sí un poco más nacional, y es importante, antes que nada, tener CFDI de todos los gastos que estemos realizando, de la mayoría principalmente. Luego, como donataria autorizada, hay una regla en la que no se puede exceder el 5% en la parte administrativa. La parte administrativa está conformada por tanto por el administrador como directores, consejos directivos, representante legal. Esa parte es únicamente administrativa. Ya los empleados, las misiones, a lo mejor los gastos de viaje, son gastos operativos. Entonces, dentro de esta pregunta, debemos nosotros de establecer cuáles fueron los gastos que realizamos y cuántos fueron de la parte operativa y cuántos utilizamos en la parte administrativa. Eh, en el caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, seleccionamos que sí, nos aparece la pestaña de agregar y nos aparece el concepto, puede ser gastos de viaje, puede ser transporte y lo seleccionamos aquí, especifique. Nos va a abrir, no, después de esto nos va a habilitar la pestaña de especifique, donde vamos a decir fue gastos de viaje y así. Viene seleccionado en nacional y extranjero. En la parte nacional, como les comentaba, en la parte operativa y la parte administrativa. Y hay que cuidar mucho durante el ejercicio que estos valores no se excedan, porque el informe de transparencia nos ayuda, bueno, tanto nos ayuda a nosotros como le ayuda al SAT a cerciorarnos de que se está llevando bien la actividad de la organización. Que no haya a lo mejor un tipo de lavado de dinero o algo así por parte del órgano administrativo. Entonces nos solicita esta clasificación. En la parte extranjera igual se debe ver operativo y administrativo. Luego tenemos el control de los donativos en especie. Aunque sean donativos en especie, es importante tramitar una factura, un CFDI, porque muchas veces dicen, no, pues es que yo di un pan, ¿no? O sea, ¿qué valor le doy a un pan o a alguna ropa que ya estuvo utilizada? Se da un valor razonable conforme el tiempo que tenga, pero es importante ponerle en el CFDI un valor. Anteriormente, las facturas venían a valor cero por ser un donativo en especie, pero sí se debe de poner un valor para llevar un control de tal cual qué es lo que estamos otorgando. En este caso del informe de transparencia, si ponemos que si obtuvimos un donativo en especie, debemos de agregarlo y igual agregar evidencias, en valor razonable cuánto fue lo que valió este donativo y, y nada más. Por último, tenemos las condiciones generales. Aquí ya es como lo último. Tenemos, antes de que llenar eso, tenemos que verificar que todos nuestros apartados estén marcados de color verde para poder proseguir con la firma.
tal cual nos comenta de que sí hemos leído, hicimos bajo protesta de decir la verdad, de que todos los datos proporcionados por ciertos y coincide con la información manifestada en la declaración anual de ISR, tanto la declaración anual que presentamos en febrero como el informe de transparencia deben de coincidir tanto en gastos como en donativos recibidos. No debe de haber una discrepancia. En el caso de que exista, que a lo mejor no nos dimos cuenta y tuvimos más gastos dentro del informe de transparencia, tenemos que presentar una complementaria de la declaración anual y viceversa. Ya que tenemos como bien establecido que todos nosotros están bien, que no nos falta, no nos hace falta ningún rubro, tenemos que darle acepto. Ya después de que darle que si aceptamos, le vamos a dar enviar y nos va a pedir firmarla con con la firma actualizada. La firmamos y nos va a arrojar inmediatamente un acuse. Este acuse nos va a venir que la declaración informativa de transparencia, va a venir el número de folio, el ejercicio que presentamos, el tipo de declaración que presentamos, como les comentaba, puede ser normal o puede ser complementaria, la denominación social, la denominación o razón social, el RFC del contribuyente, viene la fecha de la recepción, la hora de la recepción también viene. Y bueno, ya viene como con todos los datos cifrados para que tengamos pues el control. Luego, como principales retos de las donatarias autorizadas, de los objetivos más importantes es cumplir con el informe de transparencia, no exceder el 5% de sus ingresos en gastos administrativos, como les comentaba, hay que hacer esta división, realizar sus operaciones en relación a su objeto social. ¿Qué pasa si no cumplimos con ninguno de estos supuestos o principales retos? Si no lo llegamos a cumplir, porque a lo mejor se nos pasó la fecha en el informe de transparencia, porque a lo mejor no llevamos bien el cálculo de los gastos al 5%, o porque se nos puso alguna otra actividad y ya no va relacionada a nuestro objeto social, cualquiera de esas razones llevamos como consecuencia la revocación de la autorización. Eh, Tal cual la autorización sí es importante como organización porque tiene pues beneficios en materia de ISR. Entonces, sí es importante cumplir con todos esos datos, con sus obligaciones fiscales. Obviamente, cuando nos registramos mediante el SAT como organización, nos va a aparecer el listado en la constancia de las obligaciones que tenemos, pero más aparte, pues tenemos estas que son de materia, de manera informativa, y aún así tenemos que hacer muy énfasis en estas. El SAT detecta muy rápido si no presentas el informe de transparencia o tu declaración anual, lo detecta y te envía un comunicado de que, oye, ¿sabes qué? No lo has presentado, te invitamos a que lo presentes, tanto antes como después de la fecha. Y ha pasado que por lapsos muy cortos ya tenemos la revocación, entonces sí es importante mantenernos actualizados, checar nuestro buzón tributario, de que no tengamos por ahí a lo mejor una invitación de parte del SAT. Si tenemos alguna invitación de que no hemos cumplido con alguna obligación, sí es importante darle la atención y seguir con nuestras actividades. La autorización se puede, después de que la perdemos por el cumplimiento, la podemos volver a tramitar dentro de los 12 meses del mismo ejercicio. A partir del ejercicio que la perdemos, tenemos 12 meses para volver a solicitarla. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero haber cumplido con los objetivos del curso. Y esos son mis datos por si tienen alguna duda, a lo mejor más a fondo, y igual algún tipo de asesoría, pues para que me puedan contactar. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora. Ahora vamos a proceder con la parte de las preguntas y respuestas. Por si alguien tiene alguna duda o comentario, puede escribirlo aquí en el chat o puede abrir su micrófono para hacerle la pregunta directamente a nuestra ponente. Bueno, mientras, aquí yo tengo 3 preguntas en el chat. Se las leo y ya nos puede ayudar con su amable respuesta.
En el caso de los donativos en especie, ¿también debo adjuntar las evidencias? Nos preguntan. Sí, como les comentaba, es muy importante que aunque sean donativos en especie que los otorgamos o que los recibamos, tener a lo mejor una fotografía o armar un papel de trabajo donde venga qué tipo de donativo recibimos, cuánto fue la cantidad y en qué fue utilizado o administrado este donativo. Igual contar con sus FDI es muy importante. Ok, muchas gracias. Aquí nos preguntan también que, ¿qué les pasa si no presentan a tiempo su informe de transparencia? Si no presentamos el informe de transparencia a tiempo, tal cual la autoridad nos va a decir que no lo presentamos y estamos supuestos a que nos revoquen la autorización. Sin embargo, podemos solicitar una prórroga para poderlo presentar, pero aunque el tema es de que la plataforma únicamente se abre durante el mes de mayo. Todo el demás tiempo la plataforma parece cerrada. Entonces, cuando abren un periodo para aquellas personas que no lo presentaron, es importante estar atento y poderlo presentar. Ok. Y por último, tenemos otra pregunta que dice, si perdí mi autorización, ¿tengo fecha límite para recuperarla? 12 meses. Inmediatamente en el momento en el que pierde la autorización, puedes solicitarla en el plazo de 12 meses. Igual tienes el mismo tiempo para volver a recuperarla. A lo mejor en lo que está en darte respuesta, en la información que a lo mejor no fue adjuntada o la información que te solicite, ese tiempo tienes para recuperarla. Ok, muchas gracias, contadora. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario. Si no, podríamos seguir con nuestro siguiente punto, que es sobre si alguien tiene que presentar su informe de transparencia siendo donataria autorizada, les vamos a manejar un código de descuento a quien esté interesado por alguna asesoría o que quiera o que necesite apoyo con este informe de transparencia. Aquí les mencionamos el código de descuento, que es el que está aquí, o igual pueden escanear el código QR con su celular, donde ahí pueden mencionar solo su correo electrónico para que se comuniquen con ustedes y les puedan apoyar en este informe. Si no hay ninguna otra duda o comentario, damos por terminado el curso de informe de transparencia para donatarias autorizadas de 2022, sin antes agradecer su asistencia a todos por conectarse el día de hoy y también a nuestro ponente por todo su conocimiento y experiencia que nos está compartiendo en este día. Igual los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, porque ahí vamos a estar subiendo algunos otros eventos que vamos a estar subiendo en Conta Fácil. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, contadora.